Bien, vamos a ver la otra parte de cromatografía, que es cromatografía líquida, también llamada HPLC, que es justamente la cromatografía líquida de alta resolución. Ahora la fase móvil va a ser un líquido, mientras que la fase estacionaria puede ser otra vez sólida o líquida. Entonces se llamaría cromatografía líquido-sólido o cromatografía líquido-líquido. A diferencia del equipo que vimos recién de cromatografía gaseosa, ahora lo que se va a usar como fase móvil son todo una mezcla o un solo solvente que va a ser la fase móvil, y esto al no trabajar con temperatura va a tener que ser trabajado con presión y va a ser arrastrado por medio de una bomba. Entonces, esos mezcla de solventes o el solvente que se use se va a desgasificar porque tiene que pasar absolutamente la fase móvil totalmente líquida, que no haya ninguna burbuja de aire, y va a ser arrastrado por todo el circuito a través de una válvula o de una bomba que tiene una válvula de salida y una válvula de entrada para ejercer mayor presión. Esa válvula, esa bomba va a producir una compresión de la fase móvil a través de todo el circuito y va a llegar, fíjense la diferencia de la columna con respecto a las columnas de cromatografía gaseosa, es mucho más pequeña porque justamente no necesita el arrastre de la parte gaseosa ni la fluidez o la fluidez de la parte gaseosa con la temperatura, sino que todo va a ir con un circuito de presión. Una vez que pase por la columna, que es más pequeña, sale al detector y después otra vez se dibuja el cromatograma. Entonces, los solventes o disolventes que se van a utilizar en esta cromatografía son hexano, cloruro de metilo, isopropanal, cloroformo, acetonitrilo, metanal, agua, pero son todos de alta calidad y de alta pureza. El agua, por ejemplo, es agua bidestilada o agua micelar, que es de mucha más calidad que el agua destilada común. Estos solventes van a pasar por un desgasificador donde van a eliminar los gases que traen disueltos en esos componentes y filtros para eliminar todas las partículas que pudiesen tener en suspensión. Por más que sean de proanálisis, de alta calidad, de alta pureza, necesitan sí o sí ser nuevamente controlados y eliminados las posibles pequeñas partículas que queden en suspensión. La cromatografía líquida puede usar un solo solvente, entonces se va a llamar elusión isocrática, o más de un solvente o disolvente que van a formar la fase móvil y se va a llamar elusión con gradiente. La elusión con gradiente acorta el tiempo de separación de los componentes porque algunos analitos van a tener mayor afinidad por un solvente o por el otro, entonces van a ir eluyendo mucho más rápido que si tuviesen afinidad o un solo solvente para el cual poder interaccionar. Los tipos de elusiones que se van a utilizar con la cromatografía gaseosa van a salir picos semejantes. Esta es una elusión por gradiente, quiere decir que tiene una mezcla de solventes. Esta es una elusión isocrática con un solo solvente. Entonces hay mayor definición en los picos cuando trabajamos con gradiente que cuando trabajamos con un solo solvente. Todo va a depender de la característica que tenga la muestra a analizar y el analito que quiera separar o cuantificar. Hay veces que funciona mejor con un solo solvente porque tiene mayor afinidad a o otras veces es mejor utilizar una mezcla de solventes con elusión por gradiente para poder separar más de un pico, que es lo que voy a necesitar más de un componente de separación. Por eso, todo depende de la característica que tenga la muestra, el analito que quiera cuantificar, el tipo de separación que quiera realizar, va a ser la decisión de tomar un solo solvente para hacer la fase móvil o mezclar más de un solvente que en ese caso se llama con gradiente
para poder trabajar con varios solventes a la vez y poder separar varias sustancias a la vez. Ahora ya no trabajo con temperaturas, porque como dijimos va a ser todo fluido y propulsado con una bomba. Entonces el sistema de inyección va a ser también con microjeringas y en una válvula de inyección, pero tiene esto que se llama rulo o vuelta o bucle, que es lo que me permite mayor tiempo en la precolumna antes de pasar a la columna la muestra, porque ya que es tan pequeña, como vimos al principio, ya vamos a ver la dimensión de la columna, necesita como adaptarse al solvente previo al pasaje a la columna. Entonces, ese bucle o rulo que tiene en la inyección el puerto de inyección de la columna me permite que esté en contacto con el solvente un poco de más de tiempo y de esa forma poder empezar a tomar contacto en la fase móvil con la muestra y poder tener mayor afinidad, los componentes que tengan afinidad con esa fase móvil, ya ir interaccionando. Entonces va a ser mucho más fácil después cuando entra la columna, aquellos que interaccionan con la fase móvil ya están en precontacto y aquellos que interaccionan con la fase estacionaria lo harán en el tiempo necesario que necesitan en la columna. Las muestras son desde 1 a 5 micrómetros y las presiones que se trabajan para la propulsión de la velocidad de la columna son de 7000 psi, ¿sí? Que es la fuerza que se ejerce para la propulsión de esa fase móvil. La columna, que es mucho más discreta y menor tamaño que las columnas que usamos para cromatografía gaseosa, son de un largo entre 10 y 30 centímetros. Fíjense la diferencia con respecto a las otras columnas que vimos, por eso es que era la necesidad que esa preinyección o en la columna donde se inyecta la muestra exista ese rulo o vuelta donde el solvente va a estar en contacto con la muestra para poder interaccionar ahí antes de entrar a la columna, porque la columna tiene muy poco espacio de recorrido. A eso súmenle que va con una presión el flujo laminar o la fase móvil, entonces necesita una preadaptación la muestra para entrar bien a una columna que no tiene demasiadas dimensiones. Se puede llegar a acoplar dos columnas dependiendo de la característica de la muestra. Puedo acoplar dos columnas, pero nunca va a ser de un tamaño mayor de 40 o 50 centímetros, no mucho más de eso. En la precolumna se elimina la materia en suspensión y los contaminantes del disolvente, y hay un termostato que no necesita el control de temperatura. La mayoría de los hornos de control son de temperatura hasta 150 grados, pero en general la cromatografía líquida no trabaja con temperaturas porque, como venimos diciendo, los solventes son arrastrados a través de todo el sistema por una bomba. El detector, que es el extremo final o que sale de la columna, en el caso de las cromatografías líquidas no hay detectores universales y por lo general tienen las mismas características que los detectores de cromatografía gaseosa. Están basados en propiedades de dilución, índice de refracción, constante dieléctrica, densidad, basados en propiedades del soluto, absorbancia ultravioleta, fluorescencia o intensidad de difusión. La diferencia entre los detectores de cromatografía gaseosa que me condicionaban el gas que iba a ser el elegido para la fase móvil. En cambio, en la cromatografía líquida no me condiciona los solventes o la mezcla de solventes que yo pueda llegar a utilizar, porque como yo voy a utilizar una bomba para el recorrido
y el detector no va a estar trabajando a altas temperaturas, todo depende del tipo de característica del equipo y de los analitos que vaya a cuantificar el detector que voy a utilizar. Las aplicaciones de cromatografía líquida para enología son el hidroximetilfurfural, los aminoácidos, proteínas, ácido nucleico, hidrocarburos, carbohidratos, drogas, terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies organolépticas, sustancias inorgánicas. En la comparación entre la cromatografía líquida y cromatografía gaseosa hay mucha más aplicación en la cromatografía líquida para identificación de distintos componentes. Fíjense los picos que aparecen en esta cromatografía, puede ser por una mezcla de solventes, pero los picos son bien definidos, las bases están bien asentadas, exceptuando algunos que son tipo montes, que en ese caso, por ejemplo el 7, que es la biotina, debería hacer una corrida con un patrón original para ver si está presente o ausente, pero acá, por lo que se puede ver, está en muy poca cantidad presente en esta muestra. Este es otro tipo de cromatograma, también con los picos muy definidos. Es en un vino blanco. Este es en una uva tinta, en la determinación de reverastrol, ¿sí? El reverastrol ha sido comparado obviamente con un patrón, apareciendo este pico a este tiempo. Podemos cuantificar y cualificar el reverastrol que estamos intentando separar. Acá fíjese que da la característica que emplea una columna monolítica. También las características de la columna va a depender del tipo de técnica o de separación que voy a necesitar al analito. Y el detector es una desfluorescencia con excitación en una absorbancia, fíjense, entre los 310 y 403 nanómetros. Quiere decir que es en el ultravioleta. Otro tipo de cromatografías, el Umbrandi de Jerez. Y también se puede aplicar HPLC para edulcorantes artificiales, antioxidantes, aflatoxina, que es una toxina producida por un hongo, aditivos, colorantes, aminoácidos, proteínas, carbohidratos, conservantes de alimentos, mezcla de vitaminas y azúcares, separación de ácidos grasos y determinación de glucosa, fructosa y sacarosa para, por ejemplo, una adulteración en algún producto que tenga azúcares. La diferencia entre cromatografía gaseosa y líquida: gaseosa son muestras volátiles, estable a más de 100 grados centígrados, el equipo es sencillo y barato, bueno, llámese barato a muchos dólares, es rápido, resolución inigualable, velocidad y simplicidad en el equipo, no destruye la muestra, el análisis es cualitativo y cuantitativo. Para cromatografía líquida puede determinar muestras no volátiles e inestable térmicamente, es aplicable a iones inorgánicos, no destruye la muestra, análisis cuantitativo y cualitativo. Y entre las dos, el que más se utiliza es la cromatografía líquida para bastantes más determinaciones analíticas y de cuantificación.